Hola, hola, jovencitos, jovencitas, que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas. Hoy ya es jueves 5 de mayo. Hoy, hace un año, mi amada suegra partió a las manos de Jehová de los ejércitos, a descansar, a adorar y a disfrutar de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Espíritu Santo. Ya quitan las restricciones, muchas, ya se ve más gente en la calle, en los sitios, en los lugares, sin tapabocas. Y volvemos a pensar los seres humanos que aprendimos. La verdad, sin Cristo no se aprende nada. Y los seres humanos, pues pocas cosas, ¿no? A tal punto que era como si la pandemia les hubiera dado un descanso de locura, pero salieron a ser más locos todavía. Guerra, precios exorbitantes por la comida, por todo. Como si no entendiéramos que Dios nos estuviera pidiendo cordura, sobriedad y que le buscáramos. Al contrario, es como cuando tú amarras un animal y dura un tiempo enjaulado y lo sueltas y sale a hacer y deshacer, porque eso produce los encierros. El hombre no ha sido analítico, constructivo, edificante en la parte espiritual. Más valen los servicios públicos, más valen los impuestos, más vale la vida, y es como si quisieran cobrarse a sí mismos, porque es a sí mismos, sus propias decisiones y sus propias cosas. La Biblia dice que en el día del mal considera. Si de alguna forma Dios permitió esta enfermedad, era para que consideráramos que la vida hay que vivirla de manera diferente, que sería el tiempo de pensar en que podemos tener más cordura, más sabiduría con respecto a la forma en que estamos viviendo. Y eso no ha sido así. Salimos como locos a tratar de alcanzar 1 o 2 años de suspensión, cuando debimos aceptar que ya eso pasó. Tú no puedes recobrar el tiempo pasado. El pasado es improductivo. Me parece que es un error craso y un salvajismo tratar ahora de que cuando se ha perdido se recupere de una manera bestial. Pero bueno, ese es el mundo y no va a cambiar. Quienes podemos cambiar somos los que tenemos a Cristo, somos los que tenemos a Dios y somos los que podemos buscar en Él la sabiduría y la paz sobrenatural. Le invito a orar para que meditemos en la Escritura. Padre de misericordia, bendícenos esta noche, llénanos de tu amor, que nuestro corazón pueda ser el receptor de tu palabra y tu palabra llegue a nuestro interior con toda sabiduría. Bendícenos, guárdanos y úngenos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a abrir la Escritura en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 43, y dice: ¿por qué no entendiste mi lenguaje?
les está afirmando el Señor con una pregunta. ¿Por qué no entendiste mi lenguaje? Y dice seguido Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. No podemos comprender, entender el lenguaje de Cristo si no escuchamos su palabra. Yo no puedo entender si cuando yo estoy escuchando a Jesús, que esta es la palabra de Él, yo no estoy escuchando. Escuchar es prestar toda atención, es escudriñar, analizar, escribir, copiar, atender lo que se está diciendo. Yo puedo estar en un lugar en el cual están hablando y yo no estar escuchando. Jesús se refiere a escuchar, es a prestar toda atención. Nosotros queremos que se produzcan muchas cosas en nuestra vida. Queremos crecer espiritualmente. Queremos incluso obtener, porque también hay algunas cosas que le estamos pidiendo a Dios. Pero ¿cómo vamos a obtener, crecer, entender si no escuchamos? Jesús dice, ustedes no pueden comprender mi lenguaje porque no escuchan mi palabra. La gente quiere hablar de Dios sin haber leído la Biblia. La gente, es más, se atreve a hablar de Dios sin leer la Biblia. La gente se atreve a hablar de Cristo sin leer la Biblia. La gente quiere narrar la historia del Éxodo sin leer la Biblia y afirmar cosas de Génesis como el diluvio sin leer la Biblia. Cree conocer a Cristo sin leer la Biblia. No se puede. No se puede. Porque no es por ósmosis, no es con una inyección, no es una pastilla que me tomo. Necesito escuchar las palabras de Dios, las palabras de Cristo. ¿Cómo vas a entender el mundo? ¿Cómo vas a entender la realidad? ¿Cómo vas a entender el futuro? ¿Cómo vas a entender el cielo? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lees la Biblia? Jesús así de simple lo resumió. Ustedes no entienden mi lenguaje porque no prestan atención a mi palabra, no la leen, no escuchan mi palabra. Hebreos dice que los que hemos desarrollado el discernimiento a través de los sentidos, porque hemos estado en la palabra, es el tiempo lo que te da el ejercicio, el que leas la palabra y leas la palabra y leas la palabra. Tienes que escuchar a Dios, porque cuando lees la Biblia estás escuchando a Cristo. Cuando la lees con atención, sin apresuramientos, y te tomas el tiempo para detallarla, estás escuchando a Jesús. No podemos entender el lenguaje de Dios, no podemos entender el lenguaje del Espíritu y no podemos entender el lenguaje de Cristo si no leemos su palabra. Ahí es donde está el secreto. Le voy a invitar a orar. Mañana no tenemos meditando en el monte porque mañana estamos en el servicio. Vamos a estar con Mateo. Mateo capítulo 11. Seguimos aprendiendo de la palabra. Acompáñeme a orar, que Dios nos dé descanso. Padre, gracias por tu amor sobrenatural y por abrir nuestros sentidos espirituales a tu palabra.
bendícenos en esta hora y en este tiempo, y que la unción de tu Espíritu y de tu gracia esté con nosotros. Bendícenos, úngenos y llénanos, y derrámate sobre nosotros en el nombre de Jesús. Danos paz esta noche y descanso. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.